Compras tu casa, la hipoteca parece manejable y todo va bien. Hasta que un día tu prestamista te envía una carta diciendo: tu pago mensual aumentará debido a un incremento en los impuestos a la propiedad. De repente, tu casa soñada se convierte en una trampa financiera. Desafortunadamente, esto sucede todo el tiempo, especialmente con casas de nueva construcción y cuando los compradores no toman en cuenta la revaluación fiscal, las consecuencias son catastróficas. Buenas noches y bienvenidos a Beyond the Deal, un programa donde desglosamos el mundo inmobiliario al duro y sin filtros. Hoy, como habrán podido intuir, vamos a profundizar en un tema que muchos compradores subestiman: los impuestos a la propiedad. Al finalizar el show de hoy, ustedes serán capaces de comprender, número uno, por qué los impuestos a la propiedad cambian después de comprar. Número dos, por qué los compradores de viviendas nueva construcción son los más afectados cuando se trata de impuestos. Cómo estimar tu factura real de impuestos antes de comprar. ¿Qué estrategias puedes usar para evitar el estrés financiero y ahorrar miles de dólares en el largo plazo? Quédate hasta el final porque al terminar este episodio sabrás exactamente cómo protegerte de los aumentos inesperados en los impuestos y evitar ser víctima de esto que, por alguna razón, muchos consideran una trampa fiscal. Sin más preámbulos, comencemos. Bienvenidos de regreso y bueno, lo primero es lo primero. Vamos a ver qué son los impuestos a la propiedad y cómo funcionan, ¿no? Es importante saber a dónde va ese dinero, qué son. Bueno, los impuestos a la propiedad son una tarifa que los propietarios pagan a su gobierno local para financiar servicios esenciales como son las escuelas, carreteras, fuerzas del orden y servicios de emergencia. En Florida, el impuesto se basa en el valor tasado de tu propiedad, el cual es determinado por el tasador de propiedades del condado, el appraiser del condado, el county appraiser. Pero aquí está el punto clave. Cuando compras una casa, normalmente heredas la factura de impuestos del vendedor al inicio de property ownership. Eso puede sonar bien porque tú mantienes tus pagos mensuales relativamente bajos, pero no es la cantidad real de impuestos que terminarás pagando posterior al primer año de ownership. Déjame darte un ejemplo. Imagínate que el dueño actual ha vivido en la propiedad durante 10 años y está pagando impuestos con base a un valor de $250,000. Tu casa hoy la compras por $450,000. El condado revalúa la propiedad para reflejar el nuevo valor de mercado y ahora tus impuestos se calculan sobre los $450,000 en lugar de los $250,000. Como resultado, tu factura de impuestos aumenta cuando estos impuestos se actualizan y con ella tu pago mensual de hipoteca. Esta revaluación normalmente ocurre dentro del primer año de propiedad, de ownership, de que eres dueño de la propiedad, y toma desafortunadamente por sorpresa a muchísimos compradores. Ahora, en el caso anterior es un caso general, ¿verdad? Donde las propiedades tienen un dueño anterior, las vendes, se actualizan los taxes y aumentan los pagos mensuales. Ahora, si tú piensas que las casas de reventa, que son estas que tienen dueños previos, son complicadas, las casas de nueva construcción pueden ser aún peores cuando se trata de
sorpresas negativas con los impuestos a la propiedad. Por ejemplo, cuando compras una casa completamente nueva construcción, nadie la ha vivido antes, tu factura inicial de impuestos se basa únicamente en el valor del terreno. Escuchen esto, qué loco. ¿Por qué? Bueno, porque la casa aún no ha sido reevaluada. Esto significa que tu prestamista calcula tu pago mensual usando una cantidad de impuestos mucho menor a la que realmente deberás pagar. Imagínate comparar el valor de la tierra con el valor de la tierra más su desarrollo, más la casa, ¿no? Una vez que el condado revalúa la propiedad a su valor total de mercado, tus impuestos aumentan drásticamente. De repente, tu pago hipotecario sube cientos de dólares al mes y miles si hablamos en términos de años. Por ejemplo, compras una casa por $600,000 ahora mismo. Al principio, tu factura de impuestos se basa solo en el valor del terreno, digamos que unos $2,000 al año. Ellos representan $166 al mes, ¿verdad? Después de la revaluación, la factura de impuestos se ajusta a $10,000 al año, o lo que es igual a $833 al mes. Y les voy a decir algo. ¿Por qué ocurre esta revaluación? Digamos, usted se compra esta casa de nueva construcción ahora, y como le expliqué anteriormente, para empezar, una hipoteca, un mortgage, está compuesta de 4 cosas fundamentales, que son el principal, ¿ok? Lo que estás depositando principal, lo que estás depositando a interés, lo que estás depositando a taxes y lo que estás depositando a insurance, a seguro, ¿verdad? Si tus taxes sobre la propiedad al momento que tú compras la casa en nueva construcción están basados exclusivamente en el valor taxable del terreno y luego esos taxes se reajustan, se actualizan y ya no solamente es el valor del terreno sino también el valor de la propiedad, que pues obviamente es más cara. ¿Cuánto ustedes creen, en cuánto ustedes creen que ascienda el valor que tienen que pagar mensualmente? Y ese es el ejemplo que les estaba poniendo. Digamos, ustedes se compran una casa en $600,000. Al momento de comprarla, el valor de impuestos que están pagando son $2,000 al año, que si lo dividen entre 12 son 166. Es un ejemplo, no es que sea así. Y una vez que estos taxes se actualizan, estamos hablando de que pueden que suban, digamos, un ejemplo, no sé, $10,000. Vamos a poner ese ejemplo. Y estamos hablando que 10,000 entre 12 son 800 algo, 830, creo que va por ahí la cosa. Es decir, de 166 a 830 o 33 hay una diferencia de $667 al mes en hipoteca. Un incremento grandísimo en hipoteca. Si usted no se preparó para eso, es un tiro en el pecho o en el pie, o no sé dónde usted quiera decirlo, porque es un gasto sustancial. Es como si usted hubiese adquirido un nuevo coche o algo así. Y hay muchos compradores que desafortunadamente no se preparan para ello, no lo consideran o no se le informan y terminan teniendo dificultades con pagos que realmente nunca planearon. Por eso es que es crítico estimar los impuestos reales de la propiedad que estás comprando antes de proceder a comprarla. ¿Y dónde puedes hacer eso? Eso lo puedes hacer en el appraiser website de el county donde estés viviendo. Para más información al respecto, si estás en un proceso de compra de propiedad y deseas saber esa información, sin lugar a dudas puedes contactar nuestra oficina al 786-905-2481. Pero déjeme decirle algo, es crucial que si estás en el proceso de búsqueda de una propiedad, te acerques a un experto en bienes raíces, alguien que te pueda guiar, que pueda defender tus mejores intereses en una transacción y que sea capaz de poner sobre la mesa toda esta información para que usted esté listo, para que usted esté preparado y sobre todo para que pueda crear expectativas y se prepare, se programe, digamos, esté listo para
afrontar una situación como esta o para evitar sorpresas negativas que realmente si lo hace por su cuenta, probablemente, desafortunadamente, no pudiese evitar. Bueno, ahora que conoces los riesgos, ¿cómo puedes evitar caer en esta trampa? Aquí bueno, en esta trampa no, no es una trampa realmente, es una política, es establecida así, lo que tienes que saber cómo funcionan estas regulaciones fiscales. Aquí te dejo mis mejores consejos. Número 1, revisa siempre la tasa de millage de tu condado para estimar los impuestos después de la revaluación. Número 2, no te fíes en la factura actual de impuestos del vendedor. Calcula los impuestos según el precio real de compra y eso lo puedes hacer en el appraiser website. Te podemos guiar sin problema. 3, si compras una vivienda nueva, en nueva construcción, solicita una estimación de los impuestos después de la construcción para evitar sorpresas negativas. 4, reserva fondos adicionales en tu presupuesto para cubrir aumentos, especialmente en tu primer año de propiedad. 5. Aplica para el Homestead Exemption si harás de la propiedad tu residencia principal. Ello podría ahorrarte miles de dólares en el largo plazo. Y último y no menos importante, trabaja con un agente, un profesional, no una persona que tenga la licencia de bienes raíces, un profesional, un advisor, alguien que tenga experiencia con transacciones pasadas y que sea capaz de guiarte efectivamente en una de las compras más importantes que probablemente usted tenga en la historia de su vida en los Estados Unidos. Bueno, ahora hablemos de una de las herramientas de ahorro fiscal más poderosas disponibles para los propietarios en Florida. Y habíamos hablado de ella anteriormente y se llama el Homestead Exemption. Si compras una casa en Florida para hacer tu residencia principal, puedes aplicar a este beneficio, lo que podría reducir significativamente tu factura de impuestos y protegerte de aumentos drásticos en el futuro. ¿Ok? Ahora, vamos a explicarle cómo funciona. Primeramente tienes un beneficio que es la reducción de impuestos. Es decir, el Homestead Exemption disminuye el valor de tasado de tu propiedad hasta $50,000. Los primeros $25,000 se aplican a todos los impuestos, incluidos los del distrito escolar. Número 2, los otros $25,000 se aplican a impuestos que no son escolares y entran en vigor para propiedades valoradas por encima de los $50,000. No sé qué propiedad aquí en Miami-Dade County o en Broward cueste menos de $50,000. Una casa menos de $50,000, no sé dónde está. Y número 2, hay otra cosa que se llama Limited Safer Homes. Una vez que tu propiedad califica, la ley de Florida limita el aumento de valor tasado a un máximo de 3% anual o la tasa de inflación, lo que sea menor. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, usted tiene una propiedad y el valor taxable value, o el valor que el appraiser estimó que va a considerarse para los taxes, digamos, son $500,000. Cuando hay un incremento en el precio de la propiedad, digamos que hubo de un año a otro una apreciación brusca, no sé, de un 10% en la propiedad, como se trata de una propiedad que es Homestead Exemption, solamente puede aumentar el taxable value, el valor taxable de la propiedad puede aumentar o 3% o el valor de la inflación, cualquiera de los dos que sea menor. Si la inflación ese año fue, por ejemplo, 2.5%, recemos a Dios, entonces lo máximo que puede aumentarle ese taxable value es 2.5%. Si la inflación fue 4, 5, 6, no sé, ojalá eso nunca llegue, o 3, digamos, que está entre los niveles controlables, pues 3 es lo máximo que puede subir. Es decir, eso 3% o el valor de la inflación, cualquiera que sea menor. Por lo tanto, es una gran protección, es una garantía
de que usted sabe de que sus impuestos no van a aumentar proporcionalmente a la apreciación de su propiedad. Ustedes saben que en la Florida acá a veces ha habido hasta 2 dígitos de apreciación, ¿no? Entonces, esto, como ya yo le dije, le protege de los incrementos repentinos en tus impuestos debido a, pues, esa apreciación. Ahora, una pregunta clave que antes de tener en su mente ahora es, bueno, ¿quién califica a esto? Bueno, primeramente debe ser residente de Florida. La propiedad debe ser tu residencia principal antes del 1 de enero del año en el que solicitas el beneficio. Debes presentar tu solicitud antes de la fecha límite, que es normalmente el 1 de marzo del año siguiente. Y para aplicar existen diferentes canales, diferentes mecanismos. Lo puede aplicar en línea desde la comodidad de su hogar a través del sitio web de la appraiser website del condado donde usted esté viviendo. Lo puede hacer en persona visitando la oficina local de impuestos para obtener ayuda y presentar los documentos directamente ahí físicamente. O también lo puede hacer por correo. Para ello tiene que descargar y completar la solicitud en el appraiser website. Luego la envía por correo antes de la fecha límite del 1 de marzo. Ahora, ¿qué documentos normalmente necesita para aplicar? Bueno, tiene que asegurarse de tener los siguientes documentos en mano. Primeramente, la identificación válida con la dirección de la propiedad como su nueva residencia, es decir, en su ID tiene que tener ahí la dirección de la propiedad como muestra de residencia, ¿no? Una copia de la escritura de propiedad que te acredite como dueño legal, es decir, una copia del guarantee deed o del deed. Otra cosa es la prueba de residencia, como por ejemplo una factura de servicios públicos, registro vehicular o tarjeta de registro de votante con la dirección de la propiedad. Ahora, un consejo rápido y que no recomiendo en lo absoluto, no lo dije, pero existe, es que incluso si pierdes la fecha límite, hay algunos condados, averigüe o llámenos, que permiten presentar la aplicación a Homestead Exemption de forma tardía. Existe un periodo de gracia limitado, pero bueno, consideren que tienen que proporcionar razones creíbles y sólidas sobre la razón por la cual se atrasaron para hacer esto. Ahora, el Homestead Exemption no solo le ahorra miles de dólares a largo plazo, sino que también, como le comenté, le da la tranquilidad al saber que sus impuestos sobre la propiedad no se dispararán de la noche a la mañana si el valor de su hogar aumenta drásticamente. En mi experiencia he escuchado de muchos compradores y muchos lenders que han escuchado historias de compradores estar en problemas financieros porque no se prepararon para el aumento de los impuestos a la propiedad. Bueno, cabe decir que estos compradores no trabajaron con nosotros porque entre las cosas que nosotros hacemos es advertirles sobre en cuánto quedarán los taxes después de la actualización. Algunos tuvieron que vender sus casas, mientras que otros lucharon solo para llegar a fin de mes con el tema de los pagos. No dejes que esto te pase a ti en lo absoluto. Antes de comprar una casa, haz tu investigación. Haz preguntas, las preguntas correctas. Considera los impuestos futuros para que no hayan sorpresa. Como le comenté anteriormente, en el appraiser website de su condado hay una opción en la que usted puede ir a la propiedad en la que usted está buscando. Usted pone la dirección de la propiedad y hay una sección en la que dice impuestos estimados. En esa sección de impuestos estimados le hacen varias preguntas. La primera es: ¿cuál es el purchase price? ¿Cuál es el precio de compra? ¿Cuál es el folio de la propiedad que usted está comprando? Si usted va a transferir el Homestead Exemption de alguna otra propiedad que usted tenga, o si va a aplicar el Homestead Exemption a esa propiedad. Y si es así, le van a pedir en qué ciudad está la propiedad. Una vez usted hace eso, da clic en una opción que le da para generar el reporte y le da un estimado bastante realista en cuanto a cómo quedarán sus impuestos posterior a la actualización de los mismos. Es crucial que sepa eso. Y más que todo, porque esto no es la única sorpresa que podría tener en el proceso de compra de una propiedad, es importante que se está comprando uno de los activos financieros más importantes que probablemente adquiera en la historia de su vida,
es esencial que lo haga con un profesional que tenga experiencia en ello. No alguien que tenga una licencia de bienes raíces, sino alguien que sea un advisor de verdad en bienes raíces, para que de esa forma le guíe de manera correcta, para que su experiencia sea todo un éxito. Y no solamente su experiencia durante el proceso de compra, sino post compra, que es realmente tan importante como esas semanas que usted tuvo durante el proceso de adquisición de la propiedad. Es esencial que tenga conocimiento sólido sobre cómo será su proceso de ownership, sobre todo durante los primeros 5 años de adquirir una propiedad. Ahora, quiero hacerle una pregunta y quiero saber su opinión sobre si han tenido la sorpresa negativa alguna vez de un aumento de esto en los impuestos y no lo esperaban, o si le ha pasado a alguien que quizás conozcan. Si ese es su caso, déjenmelo saber en los comentarios y quizás podríamos ayudarle o ayudar a esa persona que usted conozca. Y antes de irse, por favor, denle like a este video, suscríbanse y activen las notificaciones porque la próxima semana hablaremos de otro tema inmobiliario que podría ahorrarle miles de dólares también. Hasta la próxima, el tiempo se ha agotado desafortunadamente. Espero que lo que ocurra con usted entre ahora y la próxima vez que tengamos la grandiosísima oportunidad de vernos el próximo viernes a las 7:30 de la noche sea absolutamente asombroso. Sean felices y como siempre, manténganse educados.